Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan advierte en silencio a Sabia Ann que debe irse de aquí inmediatamente. Varane ha atrapado a Turgut, solo será cuestión de tiempo que se entere. La señora Sabia dice que sabía que algún día el mal que hiciera sería el precio, así que hoy es ese día. Cuando Dylan dice que no puedo permitir que usted y Varane ajusten cuentas, la señora Sabia dice que nunca le responderá a Varane. Mientras Dylan le pida a Sabia Ann que se escape, Sabia estará dispuesta a quedarse y pagar el precio. Cuando Dylan le dice que se vaya, Sabia se enoja y se pregunta cómo puede dejar a Dylan. Dylan llora: esto no es fácil para mí, vine aquí para protegerte, ¿no sabes lo que experimentaré si me escuchan? La señora Sabia quiere disculparse con Dylan y compensar sus malas acciones. Entonces fue muy difícil elegir entre ustedes dos, pero lo hice, elegí a Varane, por favor vete, suplica. Mientras la señora Sabia dice que no hay nada que no pueda hacer por ti, mientras seas feliz. Mi hija Varane se acerca a ellos y llama a Dylan. Mientras Gul y Frat hablan al margen, pensando que la señora Zade los verá, la señora Kader bloquea su camino y la distrae con otro tema. Gul siente la inquietud de acercarse a la señora Kader. Mientras Varane quiere llevarse a Dylan e irse, el teléfono de Varane suena cuando Dylan dice volveré pronto. La persona que llama se despide de Kudret y hay un tema importante del que debemos hablar de inmediato. Dylan le dice a la señora Sabia: haré todo lo que pueda para protegerte, desearía que no fuera así. La señora Sabia dice: daría cualquier cosa para evitar que suceda lo que pasó. Quiero algo de ti por última vez, puedo abrazarte, y se abrazan llorando. Mientras Dylan toma la mano de Varane y se va, la señora Sabia llora porque no pudo oírlo llamar a su madre ni una sola vez. Cevdet y Cebrille se preparan para la apertura de la tienda. Cuando Cevdet habla mucho de Harun, Jasmine dice: me pregunto qué clase de persona será, es tan valioso. Varane y Dylan llegan a la mansión y Varane le dice al señor Kudret que los niños han encontrado cosas muy importantes y van al mirador. Dylan recuerda el momento en que Sabia Ann lo abrazó y lloró en su habitación. El señor Kudret le muestra a Dylan el vídeo en el que se entera de que fue secuestrado y que no pudo escapar por su propia voluntad. Cuando Varane ve esto, se enoja mucho con Dylan. Sabia se molesta cuando piensa que Dylan dijo: elegí a Varane, estoy muy cansada, vete. Cuando Sabia le informa que Abin Turgut ha cambiado de lugar, el señor Varane, Sabia lo llama y le dice que no es necesario, que venga a verme de inmediato. Mientras Varane estaba haciendo un desastre en todo el mirador por su ira y golpeando a todos a su alrededor, Dylan se acercó a él preocupado y le preguntó qué había pasado. Varane abre el vídeo en su teléfono, se lo muestra a Dylan y le grita: ¿por qué me lo ocultaste? Dice que sé todo, que Sabia te secuestró, te obligó y te amenazó. Te pregunté muchas veces, me amenazó, él fue quien te hizo escanear nuestra boda, pero hay algo que no entiendo. Pregunta: ¿por qué sigues protegiendo a la mujer que hizo estas cosas? Cuando Abin pregunta qué estamos haciendo, la señora Sabia dice que vamos. Cuando Abin dijo cómo podía darse por vencido, la señora Sabia dijo: ve, hija mía, nos vamos. Solo diles a los hombres que no dejen ir a Zebair. Él le advierte que debe saber que me he ido y relajarse, que la atraparé en su momento más débil. Mientras tanto, llegan Hassan y Frat. Varane le pregunta a Dylan por qué no se lo ha dicho todavía. Mientras Dylan lo ignora como si tuviera el dolor de un niño, Varane se marcha enojado y dice que me hará pagar por lo que le hizo a mi esposa, uno por uno. Cuando la señora Sabia le dice a Frat que no estaré aquí por un tiempo y que usted tiene toda la autoridad para firmar con respecto a nuestros asuntos conjuntos mientras yo esté fuera, Frat le pregunta si está bien. La señora Sabia dice que no hay nada muy importante. Con su permiso, necesito reunirme con el señor Hassan. Cuando Frat dice que hará una llamada telefónica de todos modos, Hassan responde: ve a la mansión, hijo. Nuestra conversación llevará mucho tiempo. Le deseó un buen viaje a Sabia Ann y se fue a Frat. Dylan dice que no corras detrás de Varane y lo lastimes, mira, él no pudo hacernos nada. Cuando Varane te pregunta por qué no me lo dijiste, si creíste o confiaste, Dylan dice: yo también quería protegerte, no fue fácil para mí. Y Varane recuerda esos días.
Tenía miedo de tu enojo, de lo contrario confío más en ti. Por favor perdóname, Varán. Te ruega que me comprendas. Varán responde, te entiendo, eres diferente, pero ese juez será castigado por lo que hizo. Cuando Hassan te preguntó por qué querías estar a solas conmigo, sé que eres socio de Sabia Anzebair. Cuando dices que no molestarás a Dylan ni a Varán, la señora Sabia grita que no existe tal cosa y amenaza con no aprovechar mi ausencia como una oportunidad. Ya sabes, te castigaré. Hassan dice que por supuesto que lo sé. Cevdet y Cebrille están muy molestos porque Seyid Bey y Anife no estuvieron presentes en la inauguración de la tienda. Cevdet anima a Cebrille y quiere que sea feliz. Mientras Gul le da a Frat el certificado de matrimonio para que lo conserve, la señora Kader ve su conversación, pero no ve la billetera. Mientras Dylan siente lástima por Varán en el jardín, el señor Kudret se acerca a él y le dice, no estés triste. Lo que has pasado, el peso de todo este mal pesa sobre tus hombros. Debes detenerte en un lugar que está más allá de tu control y ven a nosotros. Cuando el señor Kudret dice que no lo ocultes de ahora en adelante y que vengas con nosotros, Dylan comparte su preocupación de que las cosas empeorarán ahora. Frat entra a su habitación y esconde el libro de bodas. Y la señora Kader lo persigue y encuentra el certificado de matrimonio. Y se enoja mucho con Gul, toma su billetera y sale de la habitación. Varán se acerca a Turgut, lo golpea y le pregunta quién te contrató. Luego le pone el arma en la frente. Turgut dice el nombre de Sabia y explica lo que pasó. Varán dice que se vaya con Cian e informe a mi padre y a Frat que iremos a la casa de Sabia. Cuando Cian pregunta cuál es nuestro plan, dice que entregaré a Sabia a la policía con mis propias manos. Cuando Cian llega a la mansión con ambición, Dylan pregunta qué pasó. Cian no quiere contarlo al principio, pero cuando Dylan insiste, le dice que no volveremos a ver a Sabia y que la entregaremos a la policía. Cuando Varán viene tras ella, Dylan dice por favor no le hagas nada y Varán dice dame una razón para proteger a la mujer que quiere matarme. Cuando Dylan permanece en silencio, Varán dice que yo también lo pensé. Cuando Dylan llama a Sabia y no puede comunicarse con ella, va con Sabia y le dice que no puede esperar aquí así. Finalmente, Harun y Yasmin se encuentran y quedan impactados. Cevdet también se dice sus nombres porque parecen haberse conocido. Mientras Dylan intenta despedir a la señora Sabia presa del pánico porque Varán viene, Varán le grita a la señora Sabia, salga. Cuando Gul llega a la cocina, la señora Kader muestra su certificado de matrimonio y pide la cuenta. Cuando ve a Gul, no sabe qué decir y la señora Kader lo abofetea. Mientras Varán le grita a Sabia que salga, la señora Sabia se para frente a él y dice, estoy aquí. Varán se sorprende cuando Dylan sale corriendo de la casa tras él. Le dice a Varán que se detenga, pero la señora Sabia le dice que no lo haga. Varán dice que por favor no lo entreguen a la policía. Aunque Sabian quiere impedírselo, Dylan le dice a Varán que ella es mi madre. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.